Los consumidores quieren ser parte activa en los cambios que se están produciendo, lo demandan, pero muchas veces no saben cómo hacerlo. Entonces sí que solicitan esa información más transparente, el saber que esta certificación de productos y servicios es real y saber qué es lo que hay detrás de estas certificaciones. La idea principal con la que debemos quedarnos es que los sellos hoy viven una dualidad. Son una herramienta de venta potente porque son un factor decisivo en la compra y la gente estaría dispuesta a pagar un poco más, pero la eficacia se ve amenazada por una crisis de confianza que veníamos hablando, por la saturación y falta de información. El mensaje del consumidor es claro: simplifiquen, rapidez, que sea de información fácil y creíble. No necesitan un máster en certificación, necesitan las cosas claras. Y el futuro va por construir un ecosistema que aporte confianza y transparencia, como lo están haciendo los chicos de Confisert. Y la solución es educar para poder diferenciar una acción de marketing de una certificación centralizada por un tercero, que la información esté centralizada también, y usar la tecnología. El consumidor no olvida, el consumidor escucha. Y cuando tiene confianza en las marcas, lo que pretende, y las marcas intentamos, ¿no?, tener esos diálogos con los consumidores a través de diferentes canales, pero la clave es lo que comentábamos al principio, la verdad y la transparencia. Bueno. Para nosotros el objetivo es claro y es recuperar la confianza del consumidor, y esa confianza del consumidor creemos que es recuperable proponiendo un nuevo pacto entre consumidores y productores, un pacto basado en la confianza y además con un juez imparcial que adelantaba él, y es que con la garantía o como juez de parte un poco de los retail, ¿no?, que son un poco también la cadena o la correa de transmisión entre productores y consumidores. Y al final también, por terminar con una frase, que también creo que se ha repetido o se ha dicho algo parecido, y es que me gusta siempre decir: Confisert no promueve sellos, lo que hace es construir confianza. Siendo una asociación sin ánimo de lucro y que además tiene una visión global, pues estoy convencido que puede ayudar a generar más transparencia y más confianza. Estoy totalmente convencido. Si además de esto es capaz de escuchar a todos los actores de la cadena de valor para tener en cuenta la experiencia de cada uno de los eslabones de la cadena, estoy convencido que generará aún más valor, ¿vale? Y si, además de esto, es capaz de generar un modelo de docencia y de lenguaje internacional, y no hablo de idioma, hablo de valores y hablo de cultura, entonces, pues con toda seguridad aportará un valor impresionante. Confisert, watching for transparency.